Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos nuevamente en una edición más de los conversatorios mensuales. En esta ocasión, bueno, pues es un gran gusto y es un honor tener con nosotros a Julio Alejandro, que bueno, pues es un experto en temas de blockchain, de cultura digital, y bueno, con él ya hemos hablado anteriormente sobre las monedas digitales que han venido planteando algunos bancos centrales, con muy buenos resultados. Eh, los videos, por ejemplo, de él en TikTok, bueno, pues han tenido una muy buena aceptación. Les agradezco mucho y bueno, pues la idea de esta plática es profundizar en algunos temas que no son los más usuales para los libertarios, que es el tema de la depresión, el suicidio y el libertarismo. ¿Qué respuestas tiene el libertarismo para estas problemáticas que acá constantemente los ciudadanos occidentales? Bueno, muchas gracias por estar aquí, Julio Alejandro. Como les decía, bueno, pues él es un conferencista, un lecturer en algunas universidades inglesas. Y bueno, pues realmente es una gente muy informada, con una muy activa participación académica en Europa, donde él reside, en Londres en particular. Y bueno, pues es realmente un gran gusto poderlo tener de manera individual en este programa, que bueno, trata de reunir a voces libertarias que tienen algo importante que decir. Y estoy seguro que no será la excepción en esta ocasión. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias, Víctor. Pues sí, son temas, la depresión, el suicidio, la depresión crónica, que nosotros, los libertarios, no necesariamente hablamos. El tema de la salud mental, la salud física, la espiritualidad, nuestra conexión con la humanidad, con el universo, no necesariamente son temas que los libertarios hablamos. Yo recuerdo cuando estaba en Madrid ayudando a organizar una de las conferencias austriacas en la Universidad Rey San Juan Carlos III de Madrid, con el profesor Jesús Huerta de Soto, que se dijo que habían casi 1.500 papeles sobre teoría bancaria, fragmentización de la teoría bancaria, en oposición a temas culturales, raciales, por ejemplo. Me imagino que ha de ser un tema o una comparación similar de cómo los libertarios, pues no necesariamente tenemos en las conferencias libertarias, no se habla suficiente de temas de deporte, de bienestar, de medicina, de bienestar holístico. Y creo que es importante que nosotros entendamos el por qué el bienestar conlleva a la felicidad y en el lado opuesto, pues conlleva a una depresión que pudiese llegar a un suicidio. Entonces quiero ejemplificar primero cuáles son las causas o cuál es una de las causas, un ejemplo de por qué la gente conlleva al suicidio. O sea, cuál es esa única acción, una sola acción, que si la pasa a alguien en la vida, le conlleva a una depresión permanente. Y esta es el ganar la lotería. O sea, el recibir 10, 50, 200 millones de pesos o de dólares. La gente no sabe cómo utilizar ese dinero, empieza a adquirir hábitos contraproducentes negativos que no tenía anteriormente, pero ahora como considera que no se le va a terminar el dinero, empieza a comprar una serie de artículos que no necesariamente le sirven ni le ayudan. Empieza a rodearse de personas que les va a quitar su dinero. Empieza a invertir o a tratar de aparentar en el juego financiero sin tener un conocimiento de ello. Empieza la gente, sus propios familiares, amigos, los que estudiaron en la primaria, en la secundaria con ellos, a decirle, ayúdame por favor, tengo un problema, tengo una necesidad, ayúdame a pagarle una quimioterapia de mi hijo porque está sufriendo. Ayúdame a mandar a mi amigo a la universidad porque no tiene dinero para estudiar ingeniería en la UNAM o en el TEC de Monterrey. Eh,
por favor, que mi abuela ya tiene 50 años, tiene un problema muy serio en la mano, se le está cayendo, tiene un problema, necesita una operación urgente, nada más son 200,000 pesos, ojalá y nos pudiéramos ayudar. Entonces, la gente se te empieza a vampirizar, o sea, los que son tus amigos, tu comunidad, etcétera, se te agarra, se te trata de agarrar de una manera negativa y contraproducente. Te invitan a invertir. Oiga, estoy creando un nuevo, hay una nueva inversión en una criptodivisa falsa, mentirosa, que no tiene futuro, que no tiene éxito. ¿Por qué no invierte conmigo? Vamos a crear un nuevo restaurante con estas características en este lugar que va a pegar mucho. Vamos a invertir en crear nueces o aguacates. ¿Por qué no vamos a comprar eso? La gente sin el conocimiento previo de la educación financiera que uno debería tener, que los libertarios nosotros a priori tenemos, pero que la mayoría de la población en México y en América Latina carece, pues no sabe y se le pierde el dinero y empieza a adquirir vicios y hábitos que son contraproducentes. Hay mujeres que se le acercan interesadas, les piden que le compre, que vayan al bingo con ellos, que compren alcohol con ellos, que utilicen drogas, que utilicen eh, que se les compre bolsas, que necesitan un nuevo reloj, que quieren tener un nuevo carro. El carro no lo aseguraron, como no se asegura el carro, lo chocan. Peor aún si tiene algún historial de drogadicción o de alcoholismo, empeora de manera significante su posibilidad y estadísticamente la gente que gana una lotería en menos de 5 años pierde todo el dinero y en el mayor de los casos entra en una deuda. Existe amplia literatura académica que explica cómo el obtener una alta cantidad de recursos no sugiere que la gente tenga la posibilidad de saber utilizar esos recursos y de utilizarlos de una manera orgánica y sostenible para mantener, para fines benéficos. En el otro sentido, Víctor, se ha hecho Susan Pinker, la hermana de Steve Pinker, hizo una investigación tremenda sobre cuál y por qué son las causas que conllevan a la felicidad en oposición a una vida llena de depresión crónica o suicidio. Y cita un estudio de Harvard, que es uno de los más viejos que existe, se creó en 1938. ¿Cómo ves? Entonces, desde entonces, Harvard identifica a las personas y dice, bueno, ¿cuáles son los factores que conllevan a vivir más tiempo, más años, o sea, tu lifespan, y con tener mayor salubridad mental? Y no es ni la dieta, ni el hacer ejercicio, ni el dinero, ni en vivir en cierto país, sino el tener al menos 2 o 3 amigos que realmente te puedan ayudar, que vayan a estar detrás de ti, sobre todo cuando tengas problemas económicos, de salud o legales. O sea, cuando todo el mundo te abandona, cuando estás solito, que puedas pedirle o agarrarte de alguna persona. Estas son las personas que tienen mayor calidad y cantidad de vida. Y esto mismo se ve reflejado en un multiestudio de Dan Butler. Muchos de nosotros habremos escuchado de las zonas azules, de Blue Zones. Son 5 en el mundo. La única que tenemos en América Latina está en Costa Rica, Nicoyicia. Tenemos otra en Atenas, 2 en Italia, Okinawa en Japón y una comunidad de cristianos evangélicos en Loma Alta, en California. Y se hacen estudios para identificar por qué la gente vive más. No solamente vive más, o sea, hasta lo que se llaman los centenarios. O sea, hay más gente que dura hasta los 100 años proporcional a la gente, a sus propios vecinos. O sea, hay gente que en la delegación Benito Juárez vive 5 o 7 años más que en otras delegaciones. En el vecindario en donde yo vivo en Londres, Kensington, hay una diferencia de 20 años de lifespan, en donde llegan casi a los 90 contra los 70 años. En el mismo vecindario del norte contra el sur de Kensington. En el sur es donde se están las embajadas y el área más diplomática y adinerada. Y entonces, ¿por qué es
cuáles son las características que tienen estas comunidades. Y muchas de ellas tienen que ver no solamente con el tener una, dos, tres amigos, sino con la urbanización que existe. Cómo es que la gente está forzado a tener una comunidad en las que no son relaciones, no son necesariamente relaciones interpersonales, de grandes amistades, que se hablan todos los días. No, simplemente es el interactuar, verle la cara a otra persona, reconocer su humanidad, verle a los ojos, sonreír, decir hola, ¿cómo está? Shabbat Shalom, etcétera. Y creo que en estas ideas o en estas versiones, nosotros los libertarios podemos entender cómo es que el término de valor no necesariamente lo entendemos correctamente, creo yo. Cuando hablamos de valor, sugerimos que tiene que ser mercantil financiero, o sea, la adquisición de dinero. Pero como hemos explicado en el tema de la lotería, el hecho de que una persona vaya a ganar 100 o 50 millones de pesos, exactamente de qué le va a beneficiar, más allá de ya no trabajar o dejar de trabajar por 3 meses, 6 meses, un año, etcétera, eventualmente se va a cansar, va a querer tener otro significado en la vida. Y creo que de las teorías libertarias, el objetivismo de Ayn Rand habla correctamente de ello. La descentralización del conocimiento de Hayek habla muy bien de ello. La misma familia de Milton Friedman, con su hijo David y luego su nieto Patrick, que parecen ser personas con buen corazón, felices, contentas, con éxito y con buena energía en lo que están creando y haciendo, pues este grupo de personas, estos tres pensadores, yo creo que vale la pena investigar y entender también que no necesariamente lo que se llama, o muchas veces la versión del anarcocapitalismo rothbardiano, la visión de Kirchner, eh, las comunidades que están creando o que están alrededor de estos pensamientos, muchas veces, por desgracia, estamos siendo somos muy violentos, somos muy agresivos, tenemos mucha emoción negativa, o sea, mucho odio, mucho rencor contra lo que hace el gobierno, el Estado, y nos olvidamos de cómo es que nosotros debemos deberíamos tener libertad en nuestra vida en lugar de un cambio sistémico. O sea, liberty in our lifetime en lugar de systemic change. Creo que es lo que deberíamos enfatizar nosotros, Víctor. Muchas gracias, Alejandro. Mira, yo cuando hablabas, me vino a la mente también, seguramente tú ya también lo has notado y tendrás alguna postura en relación con los deportistas que de pronto, bueno, pues empiezan a recibir grandes cantidades de dinero, tienen una muy mala administración patrimonial y terminan, bueno, pues vendiendo tacos o de meseros o en negocios poco redituables, eh, a pesar de haber tenido una cantidad inmensa de dinero que pasó por sus manos. Eh, digamos que es más o menos también la misma situación, no solamente el que se sacó la lotería, sino también el deportista, que es el ejemplo más eh, que me viene más a la mente. Claro, también el empresario que le pega, como dicen en España, que a la primera subió y besó el Cristo, ¿no? Bueno, pues todos esos también son ejemplos de esta gran suerte económica, eh, que no necesariamente lleva a la felicidad y que termina precisamente con una muy mala patología para las personas que involucradas. Sí, sí, Víctor, estoy muy de acuerdo contigo. Hay casos en los que la gente son deportistas o son raperos, son músicos, suben muy altamente y por algún motivo llegan a la cúspide, piensan, su cerebro fisiológicamente cambia, modifica y establece que esta va a ser su vida en el futuro y después de 2, 3 años les va el bajón que les pega muy fuerte. Y para esto hay dos cuestiones que creo que son necesarias entender. O sea, si una persona
lo que nos deberíamos preguntar nosotros y un ejercicio que deberíamos realizar es si nosotros ganáramos 1 millón de pesos o 100 millones de pesos, de qué no en qué lo utilizaríamos, sino de qué nos libera. O sea, ¿cuáles son las acciones y actividades que quisiéramos tener en nuestra vida cotidiana que actualmente son ilimitadas por la incapacidad, la falta de dinero, pero también la falta del tiempo que tenemos, así como la falta de una introspección e identificar que hay ciertas actividades que nos llevan felicidad? Por ejemplo, a mí me encanta yo soy ultramaratonista, yo soy endurance athlete, y he realizado el año pasado 5 ultramaratones de 75, 92, 100, 110 y 112 kilómetros de senderismo caminata. He caminado de la ciudad de Londres a Oxford y de Londres a Cambridge, así como de Oxford a Cambridge 92 kilómetros durante 30 horas consecutivas. Esto es algo muy fuerte, muy pesado, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, a mí no es que, primero me gusta porque estoy caminando con gente increíblemente inteligente. Entonces, las conversaciones que tenemos por 24 horas consecutivas, los tengo con chavos estudiantes de doctorado de la Universidad de Oxford y de Cambridge. Y platicamos de filosofía, de ciencias políticas, de ingeniería, de metafísica, con personas increíblemente fuertes. Intelectualmente. Segundo, me gusta mucho porque creamos una comunidad. Esta forma de yo tener una emoción, una interacción emocional con otra persona y saber que me voy a acordar de ellos por toda la vida. Son actividades hiper complicadas y difíciles que probablemente nunca vayamos a repetir. Me llena el corazón de placer saber que estoy teniendo esta comunicación, esta relación con estas personas. Me gusta el poder estar self-sufficiency, saber que en el peor de los casos, si hubiera una guerra, un acto de terrorismo, o tuviese yo que caminar por cierta cantidad de tiempo, lo lograría. Eh, Veo como en Ucrania, en la ciudad de Lviv, la gente no podía caminar 30 kilómetros, 40 kilómetros y se moría. Y dijo, ¿por qué no? O sea, ¿a poco es tan difícil caminar, llegar a esto? Entonces, la forma en la que te cuestionas, identificas una emoción. Estoy sintiendo algo. Me gusta esto, no me gusta esto. ¿Por qué? ¿Mediante qué circunstancias? Y haces el proceso analítico de introspección. Es una de las recomendaciones de Tal Safani, el presidente de la Ayn Rand Institute de California, y un curso que nosotros tomamos. Exactamente qué es lo que quieres hacer en la vida. Cuando tienes eso bien identificado, entonces entiendes cuál es la cantidad de dinero que necesitas para mantener estas acciones o estos valores que conllevan a tu felicidad individual. Es erróneo sugerir que una persona, las jerarquizaciones objetivas, como los socialistas o los derechistas sugieren, de que necesariamente un empresario es más exitoso que una persona que da clases a niños de preparatoria o de secundaria. ¿Mediante qué parámetros? O sea, tu vida es individual, subjetiva, personal, emocional, intransferible e imposible de entender lo que funciona en tu cerebro, en tu corazón. Entonces, exactamente qué es lo que quieres, por qué estás contento con ellos, cuánto dinero necesitas para esto, cómo es que tu vida va a evolucionar cuando ya no tengas esto, es lo que le ayudaría y le ayuda a los deportistas o a los raperos que no tienen el dinero, que les falta el dinero, que se les va el dinero, eh, al principio, porque si no, te subes ¿cómo se dice? Te subes a un ladrillito y te mareas. Entonces, ¿cómo es que la versión de Rand nos ayuda a identificar y hacer procesos de introspección para identificar lo que queremos, por qué, mediante qué sentidos y a qué le vamos a dar prioridad? O sea, cuál es la jerarquía que nosotros tenemos dentro de las actividades que gustamos y así poder vivir una vida en la que sea menos dependiente del dinero, el tiempo que lo tengamos lo utilizamos correctamente, podamos identificar a la gente. En mi caso, yo les hago 3 preguntas a las personas.
O sea, les digo, ¿inviertes? ¿Y qué tipo de ETF? Entonces, si la gente hace inversión, tenemos algo que hablar porque a mí me encanta la inversión. Hace código, que es otra palabra de decir, tiene una startup. En Londres, en donde vivo, donde todo el mundo trabaja, mucha gente trabaja en blockchain, inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, exploración espacial, pues me es fácil identificar si alguien dice, sí, hago C++, Python o JavaScript. Y tercero, les doy la oportunidad, ¿qué tipo de deporte hacen? Y a veces le pregunta, ah, sí, ¿de dónde vienes? ¿Eres británico? Órale, oye, yo estoy aprendiendo actualmente Yiddish. ¿Tú has aprendido otro idioma? Lo cual me relaciona o me da a entender el nivel de biculturalidad o multiculturalidad que podría tener otras personas. Son cualidades y características, una especie de cuestionario social que le realizo a las otras personas para ver, pues, qué tanto pudiésemos ser amigos. Y de entre más responda correctamente, o sea, entre más diga, sí, me gusta el venture capital, me gusta correr maratones, me gusta estudiar lenguas extintas, o sea, las características que me son benéficas personales, más posibilidades voy a tener de ser amigo con esas personas. Como hay valores positivos, también hay valores negativos. O sea, a mí no me gusta y repelo el humo del cigarro, el cigarro en general. Yo no tomo en lo general. No le veo un interés o algún valor de quien tenga un reloj, un Rolex de 5,000 o 50,000 dólares. Al contrario, lo veo como una forma, como un pretexto, como si alguien nunca tuvo dinero, nunca tuvo fuerza, nunca, y tiene ahora que demostrar o explicar que tiene un Rolex. Se le preguntó a Bill Gates por qué no pagaba VIP en los aviones. Y él respondió, porque no me lleva más rápido y voy a estar sentado todo el tiempo. Es una de las filosofías de vida. O sea, ¿en qué es que o sea, el vuelo de aquí a Los Ángeles de 3 horas, pues realmente vas a estar sentado? Entonces, ¿cómo es que la gente identifica lo que son valores positivos en tu vida, así como valores negativos en tu vida? Estos son distintos. Hay gente que le encanta y que son viticulturistas, que son enólogos. O sea, les gusta el degustar y el conocer de los vinos de San Francisco y de Francia, de Italia, de España. Y hay quien dice, al contrario, yo no quiero, no me gustan los vinos. No es que necesariamente uno sea positivo y otro sea negativo. Es que individualmente en el periodo en el que yo estoy y en el periodo que Víctor está y que Juan José y que María y Antonio está, o sea, cada persona cataloga y ve como algo positivo o negativo. Esto es lo opuesto de la centralización planificada. Esto es lo opuesto de cuando se trata de generar un superhumano, el Übermensch de Nietzsche, por ejemplo. Cada persona es una mente y entre más exposición se tenga hacia nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevos métodos de inversión, etcétera, más puede agarrar y decir, estas de las 200 oportunidades en el mercado que existen, estas 17, las primeras 17 son las que me gustan. Y las otras, las últimas 29, son las que repelo y ojalá nunca tenga que ver con ellos. Eso creo que es de lo más clave, Víctor, y la forma en la que los deportistas y los raperos, pues no necesariamente salen adelante. Julio, al principio señalabas a Hayek. ¿Qué pinta Hayek en esto? Cuéntanos, porque bueno, también es importante este espacio como divulgador, ¿no? Hayek probablemente sea tiene un libro que se llama tiene dos libros. Uno, la teoría, déjame ver si lo tengo aquí, Fundamentos de la Libertad, se dice en español. Esta es la versión en español. Y esta es la versión en inglés, The Constitution of Liberty, en donde establece que dice, probablemente la cualidad más importante que podamos desarrollar como seres humanos es identificar las habilidades que innatamente poseemos y que la otra persona no posee, y poder identificar una forma de comercializar estos hábitos, conocimientos, conductas o formas de hacer las cosas en un mercado que aprecie estas cualidades.
Entonces, de poco nos serviría, en el caso mío, a mí me gusta mucho el aprender lenguas hebraicas, o sea, lenguas de los judíos, no solamente hebreo, que he estado estudiando, ladino, que es judío español, y el tercero, que es judío alemán. Esto, en México, aquí en Guadalajara, en donde estoy actualmente, no tiene una redituabilidad comercial, porque nadie me va a pagar ni porque les dé clases, ni porque les enseñe de Yiddish o de la cultura ashkenazi. Sería muy poco o sería muy raro que aquí en Guadalajara o en San Luis Potosí, donde nací, la gente tuviese algún interés. Cuando emigro a Nueva York o a Londres, que tienen altas comunidades de ashkenazis y de gente que habla Yiddish, puedo realizar comercio con ellos. Ujú. Entonces, de poco te sirve tener un interés. A mí me encanta, bueno, a la gente que me recuerde o que me conozca por mis antiguas empresas, he creado empresas de blockchain. He estado empleado con BitNation, con Eternity, con Pronomos, con Jara Consulting, con Humanitarian Blockchain, y con métodos muy futurísticos de smart contracts, oracles, DAOs, blockchain cities. ¿Cómo es que yo, si regresase a San Luis Potosí o a Guadalajara, pudiese participar en un ecosistema que es tan pequeño y tan mal pagado? De nada te sirve saber desarrollar productos de blockchain y de inteligencia artificial si vas a seguir ganando pesos en lugar de vender tus productos hacia los Estados Unidos o Inglaterra, o mejor aún, a los países nórdicos donde el tipo cambiario nos favorece a los mexicanos, y así trabajar 3 meses y poder vivir 3 años. Entonces, es lo que Hayek nos enseña con el identificar cuáles son nuestras habilidades natas. Podemos cantar, podemos nadar, podemos enseñar, podemos invertir, podemos comercializar. Nos gusta la industria de la comida, nos gusta la industria de los protocolos, de la tecnología, de la creación literaria. ¿Cuál es la industria que nos gusta? ¿Cuál es la herramienta que nosotros tenemos? ¿Y en qué mercado es mejor apreciado? No todos los mercados los van a apreciar, pero la diferencia de cuando Hayek escribió esto ya no me acuerdo si fue en los 50 o en los 60, actualmente, es que con el Internet podemos crear o identificar nuestras comunidades intencionadas, nuestras intentional communities, las startup societies. O sea, utilizando Meetup, Eventbrite, Facebook Events, podemos identificar en nuestras ciudades en dónde está el grupo de personas que les gustan estos tipos de actividades. Y si no existen aquí, porque vivimos en Aguascalientes o en San Luis Potosí, podemos correlacionarnos con ellos online, en Internet. Y eventualmente, la idea de estos network states, la visión de Balaji, es cómo cómo creamos las instituciones de amistades, cómo creamos posteriormente una identidad mercantil, que creemos playeras y relojes notebooks que tengan el nombre de la gente que les gusta el Yiddish o los Ashkenazis, y creamos una identidad mercantil. Eventualmente tendríamos que emigrar, como lo hicieron el Free State Project en New Hampshire. Y los libertarios dijeron, vamos todos en masa, los 6,000 que existen actualmente, después de que Jason Sorens, que estudiaba su PhD en la Universidad de Yale, creó un manifiesto diciendo, vénganse todos. Y no, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo que nos vamos a ir todos? Vamos, o sea, lo mismo que los libertarios podríamos hacer o deberíamos hacer en México. ¿Saben qué? Hay que identificar algún estado, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, y vámonos todos. Y nos vamos a ir al principio 10, y eventualmente fueron 50, y luego fueron 80, y luego fueron 125, y luego fueron 200, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando en New Hampshire actualmente es que hay escisiones. O sea, el ser libertario creo que nos genera un proceso de racionalidad pues, que los mexicanos, los latinoamericanos carecemos por lo general, pero posteriormente nosotros identificamos qué tipo de vida queremos vivir. Entonces, si yo emigro a New Hampshire, no solamente voy a seguir trabajando en venture capital y en blockchain,
pero me voy a meter en la gente que le gusta la teoría de Brian Johnson de inmortalidad, de epigenética, neurociencia, o sea, qué tipo de comida. Brian Johnson es el emprendedor estadounidense que está gastando 2 millones al año en terapias y en identificar qué terapias, qué inyecciones, qué acciones, qué dietas y qué pastillas necesitas tomar para detener tu edad epigenética, tu edad biológica. No la cronológica, esa es imposible, pero la biológica, o sea, tu cuerpo envejece a diferente velocidad. Si tú tomas mucho alcohol o fumas, tus pulmones y tu liver van a envejecer más rápido. Sin embargo, si tú haces, entonces, Brian Johnson eh, crea toda su vida identificando qué manera hace que no envejezcas tan rápido o que detengas el envejecimiento. Entonces me juntaría, por ejemplo, no se toma vino, nunca puedes tomar vino. Siempre tienes que estar dormido para las 9 de la noche. Te levantas a las 5 o a las 6 de la mañana. Tienes que hacer 1 hora de ejercicio, pero ciertos tipos de ejercicio, no todos. Tienes que tomar ciertas vitaminas. Se recomiendan, por ejemplo, hay 6 que son famosas, universalmente reconocidas. La metformina, que es la que yo tomo, 800 mililitros en la noche, y si no hago ejercicio, 800 en la mañana. Spermidina, resveratrol, que tomé por un año, que es un derivado de la uva roja, o sea, la capita de la uva roja. Los derivados de lo que se llama NAD, que puede ser NMN o NR, que son sus divisiones de la vitamina 3, B3, y otros dos. El rapamycin, que también es muy fácil. O sea, se tiene que activar, hay 4 procesos que crean el envejecimiento, eh, el mTOR, los sirtuinos, el AKPG y otro que se me está yendo ahorita, pero se tienen que activar o desactivar dependiendo de, o sea, cuando estás teniendo sexo activas algunos, cuando estás durmiendo tienes otros, cuando estás ingiriendo comida, digiriendo la comida, se activan algunos, cuando estás haciendo ejercicio, corriendo un maratón, se activan otros. O sea, no es que tengan que estar prendidos o apagados todo el tiempo. Este tipo de información y de conocimiento es porque en el mercado en el que vivo, que es Londres y Oxford, y viajo unos 20, 30 países por año, encuentro a un alto número de personas que tienen interés en estos mismos temas, la inmortalidad, la inversión en venture capital, la creación de startups, pero también el startup como tú mismo. Es un concepto que no existe, que no necesariamente la gente lo entiende. Ah, sí, voy a crear un gran producto de inteligencia artificial para las finanzas y los algoritmos y voy a perder el pelo y me va a dar cáncer y no voy a dormir y voy a perder mi novia. Mi esposa y mis hijos me van a odiar por 10 años. ¿Qué te sirvió? O sea, sí, ayudaste a la humanidad, pero te jodiste tu propio cuerpo, te jodiste tu mente, te volviste alcohólico, perdiste a tu esposa. Brian Johnson perdió a su esposa. Carlos Fuentes, no creo que, no creo si fue él o fue Monsiváis, que su hijo se suicidó por cocaína. ¿De qué Fuentes. te sirve ser tan fuerte con ello? Ujú. Ahora bien, cuando tú mencionabas esta serie de comunidades voluntarias o intencionadas, bueno, me vino a mí el surgimiento de los primeros grupos libertarios en México y creo que es el mismo fenómeno en toda América Latina y quizás en el mundo, que es precisamente cómo las redes sociales facilitaron la diseminación y el contacto entre los libertarios y cómo siguen haciéndolo, precisamente. Ahora bien, tratando de encontrar una lección de lo que tú nos estás comentando, es bueno ir más allá del mero interés y la comunidad, sino también una aplicación productiva a estas comunidades. Yo he visto, por ejemplo, gente que ha propuesto crear comunas libertarias en Monterrey, por ejemplo. Bueno, no sé si ese sea el camino, porque a veces hacer negocios con otros libertarios, bueno, pues te vas a encontrar con toda la gama humana, gente a veces incumplida, generalmente los libertarios no lo somos así, o creemos no serlo, y de pronto cuando te encuentras con gente irresponsable,
bueno, pues resulta que es un poco un shock. Pero yo creo que sí podríamos avanzar un poco, Alejandro, en proyectos más concretos y productivos en estas comunidades libertarias y en general en todas las comunidades. Me parece que muchas veces falta este pegamento de algo concreto, algo productivo, de beneficio mutuo para todos los participantes en este tipo de comunidades. ¿Es así, Julio? Sí, Víctor, mira, una recomendación muy rápida y muy directa. ¿Quién se quiere venir a correr todos los días en Guadalajara, en el Parque Metropolitano, a las 9 de la mañana? Sí, de simple. Quien esté viendo este video, que se venga con nosotros. Quien quiera ir con Víctor, Víctor organiza una forma de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de ir a boxing, para tratar de tener algo en conjunto que nos motive. Hay dos cuestiones que también quiero mencionar, porque hay gente, el tema que estamos platicando es depresión y suicidio, y hay gente que no puede escaparse, que no se puede levantar de la cama para hablarle a Víctor o considera que es muy complicado, que está abrumado de información, de toma de decisiones y está en parálisis, que no puede mandarte un mensaje, que se le dificulta. Y estos son casos muy extremos, muy comunes también, en el que tengo dos recomendaciones. Uno es el uso de psicodélicos. Hay diferentes tipos de drogas. Los que son psicodélicos son, por lo general, el ayahuasca, el peyote, la ketamina. A mí me lastimé mi hombro en el 2000, hace como 8 años. Empecé a gritar muy fuerte, me llevaron a la ambulancia, acabé en el hospital y me dijeron, te vamos a poner ketamina. Yo estaba llorando, yo estaba haciendo un escándalo marcadiablo, no sabía, nada más le avisamos. Entonces me reacomodaron el hombro. Mi exnovia me dice, estabas gritando como si te mueras. Yo pensé que estaba viajando. Yo sé que hay otra dimensión, la he visto, me convertí uno con la pared, hay robots. Yo experimenté el Matrix porque en Reino Unido, en el hospital, me drogaron con ketamina para arreglarme el brazo. Eh, Ketamina es la de los psicodélicos o de los psicodélicos. Es la droga que es más pronta a ser legalizada en Reino Unido contra la depresión crónica, porque te hace imaginar y repensar la vida y la humanidad en otras formas que nunca hubieras sugerido. El ayahuasca, también mi exnovia fue este 20 de noviembre, fue a Mallorca, si no mal recuerdo, en España, en donde le dieron una clase, un curso de ayahuasca, en donde vomitas. Entonces empieza a vomitar y con ello sacas una gran cantidad. Esto es diferente de las versiones mexicanas porque necesitas tener un chamán, o sea, un fisioterapeuta, un terapista que te guíe, que tenga música adecuada, que no es una rave, o sea, es música tranquila, un cuestionario de qué tipo de ser humano eres, qué tipo de ser humano quieres llegar a ser, cuáles son tus problemas existenciales, cuáles son los miedos internos que tienes, cuáles son las incapacidades, cómo lo has intentado en el pasado y has fracasado, y platicas con una persona. Bueno, es que tengo estos problemas, estas necesidades, se murió mi mamá, se murió mi perro, no he tenido trabajo, llevo 5 años de desempleo, tengo dismorfia corporal, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy muy chaparro, soy moreno, soy negro, soy mexicano, soy blanco, soy lo que sea, y la gente entra con estos problemas. Y cuando empieza el proceso de la fisioterapia y del vómito, tanto el ayahuasca, el peyote como la ketamina son cuestiones que yo recomiendo. Tenemos el problema aquí en México de la legalidad que es necesario. O sea, existe la información, pero no significa que existe el proveedor, porque el Estado nos está retrayendo, nos está imposibilitando, nos criminaliza una de las decisiones y soluciones para la depresión y para el suicidio. Hay casos, hay el caso de un ex marino estadounidense que dijo, ya me voy a suicidar, y encontró a alguien en la calle, se lo platicó y le dijo, antes de que se vaya a suicidar, intente ayahuasca, y si lo logra,
y ya. Y si no sirve, pues ya, no tiene usted ni solución ni salida. Lo hizo y se recuperó. En cuestión de 3 meses encontró un trabajo y se casó al año. Casos como estos son demasiados los que tenemos. ¿Cómo realizarlos? Es un problema. No sé cómo se pudiera hacer aquí en México, pero espero que se pudiera. Otra de las cuestiones que creo que es también igual de importantes, estoy leyendo un artículo sobre la herencia o la genética del IQ, de la inteligencia, how do you say IQ in Spanish? De la inteligencia, how do you say actually IQ in Spanish? Okay, de la inteligencia, de los estudios de inteligencia. Y determinan que en dos poblaciones, los parsis de la India y los ashkenazis, judíos ashkenazis de Europa del Este, son comunidades que se casan entre ellos mismos y por múltiples cuestiones, porque han sido perseguidos, porque han trabajado en finanzas, porque se les prohibió la propiedad, porque tenían que emigrar de un lugar al otro, porque son bilingües por naturaleza, hablando el yiddish con otros idiomas. Los parsis, muchos de ellos, algunos mantuvieron hablando farsi con F, así como hindi con H, o urdu, o bengali, Bangal, el idioma de Bangladesh. Entonces, el ser biculturales y bilingües y entender que hay la otredad, o sea, hay otro grupo que me trata de exterminar, los musulmanes, los cristianos, las cruzadas, etcétera, han generado, eh, generan una teoría expuesta en este papel, que es que la inteligencia es hereditaria, es biológica. O sea, no hay la gente que nace en una familia cuyos papás son inteligentes, tanto la universidad, los estudios de preescolar, lo que se llama Head Start, que se les dan de estimulación temprana a los bebés o a los niños, no necesariamente les van a ayudar. Esto es muy fuerte porque es la visión opuesta del liberalismo, en donde todos los individuos somos iguales. Hay una libertad e igualdad ante la ley y ante todos los cuerpos. Pero creo que es importante entenderla porque nos podría desestresar. O sea, si yo ya sé que biológicamente no puedo ganar un premio Nobel o que no tengo la capacidad de llegar al nivel 45, a pesar de que quiera, pues si sigo tratando de llegar al nivel 45, no lo voy a lograr. O sea, biológica, genéticamente estoy limitado. Otro estudio que me pareció fascinante, hay un libro que se llama, déjame ver si lo encuentro aquí, que se llama del doctor David Buss y la profesora Cindy Meston, de un término que se llama Evolutionary Psychology. O sea, dentro de la Facultad de Psicología hay estudios de evolución humana, genética, que establecen por qué es que los seres humanos toman decisiones. Es lo opuesto de Rand, es la antítesis del liberalismo, pero creo que tenemos que entender también las antítesis, o sea, los liberales somos racionales, entendemos y creemos que yo estoy convencido de que Hayek y Friedman y Rand y Nozick, etcétera, son el futuro lo necesario, pero aquí se hizo un estudio en donde le preguntaron a 1,006 mujeres cuál es la razón por la que ustedes tienen sexo, o sea, por qué ustedes, las mujeres, hacen el amor. Dieron 237 respuestas, mientras que los hombres dieron solamente 4 respuestas. Y las formas en las que las mujeres identificaban qué era el valor para el hombre y viceversa, qué es el valor de un hombre para una mujer, fueron idénticos en casi todos los sentidos. O sea, para las mujeres, altura, ratio de hombro a cadera, o sea, que estés fuerte, que te veas grande, como capacidad de adquisición de recursos. O sea, antes de que existiera el dinero como tipo de cambio, de que pudiéramos cambiar, existieran las monedas o los billetes, Cindy Maston y el profesor Bus de la Universidad de Austin, UT Austin, de Texas, establecieron, las mujeres identifican cuáles son las cualidades de un hombre de poder recuperar o adquirir recursos. Entonces, que sea social,
que tenga buena mandíbula, que pueda hablar con otras personas, que tenga capacidad de liderazgo, que sea bueno en negociación, que haga reír a la gente. Si hace reír a la gente es menos probable que te vayan a matar. O sea, cualidades de liderazgo. Igualmente, y este estudio duró 5 años, y fue replicado dentro de 37 culturas. Y las 37 culturas que son, y esto es en los años antes de la creación de las redes sociales, o sea, no estábamos influenciados necesariamente por los Instagrams o el TikTok y las visiones, etcétera. O sea, cómo es que los culturas de Papua Guinea, de los ashkenazis judíos, de los salafistas de Arabia Saudita, de culturas del Sahel en Nigeria, en la República de Congo, pues que no tienen mucha correlación a Estados Unidos, Reino Unido, México, etcétera, identificaron los mismos patrones. O sea, estas 37 culturas dijeron, todos los hombres piensan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Eh, la única característica que los hombres, de acuerdo a estos estudios, es si la mujer tiene símbolos de fertilidad, o sea, basadas en la juventud y la belleza. Y se hizo un estudio de cuántas pinturas existían en el Renacimiento, en donde relacionaban o trataban de explicar la belleza, y toda la belleza estaba correlacionada a edad para las mujeres. O sea, una mujer bella es una mujer que tiene, se hizo un estudio también en las redes sociales, perdón, no redes sociales, en Tinder, que para las mujeres en donde llegan a su peak, a su máximo de likes, es a los 23 años y se mantiene hasta los 26 y luego ya empieza a reducirse. Para los hombres es a los 38 cuando llega a su máximo y se mantiene hasta los 42 y ya empieza a reducirse. También se hacen ejemplos, o sea, el 20% de los hombres son infieles y el 12% de las mujeres son infieles. Cuando el hombre es infiel, estoy citando a David Bruce, al doctor, este doctor es muy famoso porque tiene, mira el nombre de sus libros, La evolución del deseo, el asesino, el asesino vecino, ¿por qué los hombres se comportan mal? ¿Por qué las mujeres tienen sexo? Psicología evolucionaria. Ujú. Entonces establece que o sea, que nuestra creación genética, no sé si es primática, o sea, de nuestros, antes del Homo sapiens, fue generada durante cientos, miles de generaciones. Y ese mismo mecanismo de supervivencia, nosotros lo mantenemos en nuestro cuerpo, tanto los hombres como las mujeres. Y para poder reproducirnos exitosamente, nosotros ya tenemos una serie de herramientas preestablecidas que están en nuestros genes. Entonces, cuando somos bebés, cuando somos niños, nosotros ya las tenemos y solamente las desarrollamos. Entonces, el liberalismo no, muchas veces fallamos en identificar teorías de psicología, o las economizamos. Bueno, sí, la psicología del comportamiento, del compra, de acción, de acciones. O sea, tratamos de economizar todo. Y es lógico hasta cierto punto, porque el liberalismo o la escuela austriaca de economía, obsérvalo de esta manera, mi querido Víctor. Yo vivía en Kenia y voy a vivir en Israel. Eh, el liberalismo viene principalmente un 80-90% de tres culturas: la angloestadounidense, o sea, Inglaterra, Estados Unidos; la germánica austriaca y los judíos. De ahí vienen la gran mayoría. También podríamos agregar el siglo escolástico de los españoles, de de Mariana, etcétera. Pero es un grupito chiquito. Entonces, en todas estas sociedades ya existe libertad de religión. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros nos transbordamos y llegamos a Maldivas, en donde no hay libertad de religión y es pena capital, degollamiento, pena de muerte, el abandonar el Islam? Hay 10 países donde es ilegal abandonar el Islam, pena de muerte. Entonces, nosotros en Liberia, por ejemplo, es ilegal, no es posible convertirte en ciudadano si no eres de la raza negra.
O sea, hay pasaportes raciales todavía, no étnicos. Tú te puedes convertir al judaísmo y emigrar a Israel. Tú no te puedes una persona morena no puede volverse negra o blanca, no se puede. Entonces, hay temas raciales, religiosos, étnicos, culturales, que por lo general que no existen en México y en estas sociedades, Estados Unidos, Europa, que nos hace replantear o sea, cuáles son, por qué estamos enfatizando en el liberalismo en lo económico y no en lo religioso o racial, pues porque nosotros no enfrentamos esos problemas y esas necesidades. Conforme nosotros sigamos teniendo mayor índice de suicidio, de depresión, de problemas, los libertarios deberíamos acercarnos a otras disciplinas del deporte, de la biomedicina, de la fisioterapia, de los que son atletas. Te quiero compartir otra cosa. Creo que estoy hablando mucho, pero déjame te comparto esta también, mi querido Víctor. Y se hizo Andrew Huberman, un psicólogo de la Universidad de Stanford, mencionó un estudio que se realizó a fines del siglo pasado, perdón, a inicios del siglo pasado, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, en donde establecía cuáles son las profesiones que tenían el mayor número de depresión crónica y de manía, o sea, maniática, y estableció los más bajos. El único que tiene 0% son los atletas profesionales. Y el que tiene el más, 80% de esta profesión tiene depresión o manía, son los poetas. Ujú. Te voy a decir cuáles son los que tienen más. 80%, entre 60 y 80%, poesía, música, composición de música, literatura de ficción y literatura de no ficción. O sea, el proceso de concentración en donde tú neuronalmente te enfocas simplemente a razonar, a pensar, a buscar la palabra, etcétera. Los que son poetas de tiempo completo. No estoy diciendo que una vez a la semana, una vez al día, te pases una hora y escribes un poesía. No, no, no. O sea, tu vida, tu identidad y tu actividad de 8 horas o 10 horas al día es el escribir poesía o música o composición de música o composición literaria. Seguida, en menor no, digamos, de 40 a 60% de las humanidades, o sea, sociología, humanidades, ciencia política, los que trabajaban en esa área tenían altos números de depresión. Ahora, te voy a decir cuáles son los que tienen el más bajo nivel de depresión, que citó Huberman. El único que tenía cero son los que son atletas, deportistas de tiempo completo, sin diferenciación de si son CrossFit, si es maratón, si son nadadores, si son levantadores de pesas, no hay diferencias. Las siguientes tres profesiones tienen la misma característica. Ustedes lo van a ver ustedes. Primero, eh, eh, químicos del exterior, o sea, los que se van a la naturaleza a buscar butterflies y ver cómo es que la composición geológica de los recursos naturales y de los pastos están. Segundo, militares o gente que practica ejercicio militar. Y tercero, deportistas que no sean de tiempo completo. O sea, pero con la diferenciación, este deporte tiene que estar al aire libre. Entonces, ¿qué recopilamos de esto? La gente que hace ejercicio, que le da el sol, que está sudando y por lo general lo hace en una comunidad, tiene el más bajo nivel de depresión, de acuerdo a Huberman. Mientras que poesía, composición musical y composición literaria, o sea, ser un escritor, un narrativista, es el que te genera mayor cantidad de depresión. Gracias, Julio. Ahora bien, cuando tú tocas estos temas, me viene también a la mente lo siguiente, y es que, bueno, muchas veces los libertarios hablamos de la despenalización de las drogas
pues desde un punto de vista de que cualquier consumidor pues es el mejor vigilante de su propio bienestar y no tiene por qué existir una restricción dictada por terceros o por el gobierno sobre determinada sustancia. Pero generalmente en estos puntos de vista dejamos de lado, bueno, las necesidades médicas. Por ejemplo, pues todo esto que sabemos de algunas de las sustancias activas de la marihuana en relación con la epilepsia, por ejemplo. Entonces, yo creo que necesitamos un enfoque más proactivo de bienestar espiritual y emocional al enfocarnos también en estos temas, ¿no? Y no solamente verlo desde un punto de vista, como tú mencionabas, meramente economicista, sino también verlo desde la necesidad de que hay de una mayor bienestar emocional, físico, espiritual, llamemos. Digamos que ese sería un abordaje que nos falta asumir, Julio, desde tu punto de vista. Hay dos sentidos aquí, porque el problema, estoy buscando el nombre del último, de un libro que fue producido por un profesor de la Universidad de Northwestern y fue entrevistado en la revista Reason por Nick Gillespie, si no mal recuerdo su nombre. Y él explica cómo estamos perdiendo el hayekianismo en la visión de la imposibilidad de la concentración del conocimiento en favor de un mileísmo de Javier Milei rothbardiano, enfatizado a Rand, a Ayn Rand. Y dice, el problema es que tanto Hayek como Friedman entendían la pobreza como una externalidad y entendían que habían aspectos de la vida en donde no podías criminalizar o no podías, you cannot bring them to justice, hay, no podías, no había un culpable. Y cuando Crimen sin muchos, delito. sí, o sea, no solamente que no es un delito, sino que la gente cae en desesperación total, entra en depresión, entra en el mundo de la prostitución, se les entra en la drogadicción y no puede salir de ella. Y entonces, una visión de Rothbard es, pues, cada quien que se rasca con sus propias uñas, que pida ayuda voluntaria y si nadie, y ojalá alguien se la da. Es la versión de Jaron Brook. Lo que Hayek y sobre todo Mises establecen es que muchas personas realmente no pueden tomar decisiones y lo entiendo con estos estudios de IQ. En el ejército de Estados Unidos tienes que tener un mínimo de 80. México en promedio tiene 92 a 95 de IQ. Hong Kong tiene 106, es el más alto. Los ashkenazis tienen 115, 120. Entonces hay un grupo de personas que no pueden tomar decisiones súper, hiper básicas y fundamentales. Y a estas personas, una de las soluciones que se les da, que les da Kaufman de New Hampshire, es que instituciones religiosas los ayuden, porque ellos mismos no se pueden ayudar a sí mismos. O sea, quien entra en la drogadicción no puede salir. Quien entra en el alcoholismo permanente no solamente no puede salir el mismo, sino que es una externalidad negativa para su familia y para su sociedad. Porque si se la pasa vomitando en las calles, haciendo pipí, peor aún, robando, o simplemente está caminando en la calle como mendigo, como indigente, es algo que no quisiéramos ver, a pesar de que no esté atacando a nadie, a pesar de que no esté robando o cometiendo un delito. O sea, los niños, esto es igual con los niños. Y la versión de Chris Christie, el republicano de Estados Unidos, es republicano fuerte, pseudo semilibertario.
Dice, ¿qué pasa cuando criminalizamos a las personas que se vuelven drogadictas cuando tienen 19 años? Pues a qué edad empezaron. O sea, es un problema que no tienen familias, que no tienen valores, que los valores los adquieren de las redes sociales o del internet, de la computadora, y a los 15 se vuelven prostitutas, a los 16 tienen su primer niño, a los 17 tuvieron que empezar a hacer cierto tipo de actividades y acabaron en la calle cuando tienen 19. O sea, no se tiene la posibilidad, este grupo de personas no tienen valores. Y aquí quiero hacerle una pregunta al público. Singer, Peter Singer, que es uno de los activistas de animales más reconocidos del mundo, tuvo un debate con Brian Kaplan, el que escribió Open Borders de Estados Unidos, y realizó esta pregunta: ¿qué pasaría si encuentras un niño en la Ciudad de México en un charquito que mide 40, 50 centímetros, chiquitito, pero el bebé se está ahogando? Y tú por cuestión de tiempo no tienes tiempo de quitarte los tenis, de quitarte así, tan, tan, tan. ¿Entrarías al charquito a pesar de que te arruinarías tus zapatos Gucci y probablemente tu teléfono así, asumiendo que no hay que no hay riesgo a tu integridad? O sea, perderías tu iPhone, tus zapatos, tu pluma y tu computadora que equivalen a 40,000 pesos por salvar a un niño, o sea, por aventarte a un pozo a salvar a un niño o meterte a una alberquita a salvar a un niño. Pues la mayoría de la gente diría, sí, claro, claro, o sea, por un niño y por un bebé haríamos todo eso y más. Segunda pregunta. Lo mismo, ¿hay diferencia si esto lo encuentras en Chalco, en el norte de la Ciudad de México, que en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México? No. O sea, la vida del niño, del bebé, es igual si ese está al norte en Monterrey que al sur en Cancún. Sí. ¿Qué pasa si todos los días que vas caminando te encuentras un niño que se está muriendo? ¿Lo ayudarías? Esto no generaría un impacto económico tremendo en tu contra. O sea, el perder el equivalente de un iPhone, de unos zapatos, de tu propia 10,000, 50,000 pesos al día. Entonces lo que dice Jaron Brook es, le daríamos vuelta. La versión de los universitarios liberales de la Universidad de Manchester es, no, sí tenemos la obligación de salvar o ayudar a las otras personas. Es una de las principales preguntas que nos hacemos los libertarios. O sea, ¿tú tienes la obligación de ayudar a los demás, sí o no? Porque si dices que no, pues simplemente tomas para llegar al trabajo, evitas pasar por donde se está ahogando el niño. Y de manera generativa, pues hay niños que se están muriendo en África porque no tienen una vacuna que les cuesta $3. Entonces, nosotros al estar viviendo en una vida bonita en México o en Estados Unidos, pudiésemos reducir nuestro dinero al 90%, al 98% para salvar a los niños que están en Uganda y en Somalia. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer los liberales, lo mismo podríamos decir actualmente con los palestinos o con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos nosotros obligación, si estuviéramos en 1942, con información específica de que existe un campo, de que existe Auschwitz, Treblinka, Dachau y otros campos de concentración en donde se realizan actividades las más despreciables que han existido en la humanidad. ¿Tenemos una obligación de salvar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial o no? Porque la solución es que te esclavizas. O sea, si tu vida no es tuya, sino tú estás para ayudar y para servir a la humanidad, pues tú eres un esclavo de la humanidad. Mi respuesta en este sentido es que sí, tenemos una obligación hacia la sociedad o a la humanidad. Es la visión más parecida a la de Friedman y a la de Hayek, y menos compatible con la de Rothbard y con la de Ayn Rand.
¿En qué niveles nosotros debemos tratar de ayudar, de apoyar, etcétera, a personas que no pueden salir de ese nivel de depresión y de suicidio o de desempleo, imagínate a la gente, digo, no te digo que aquí en mi familia, o sea, tengo gente que tiene problema de obesidad crónica, o sea, tiene un BMI de 37, lo más alto, y no puede. Entra en una dieta y hace ejercicio, va así y se deprime. Entonces, ¿de qué manera? Yo creo que se deben utilizar mecanismos de mercado para ayudar y para solucionar esto. Pero a la gente que está porque si no, ¿cuál es la alternativa? O sea, la gente se suicida. O sea, la gente se quita su vida porque lleva 5 años de desempleo, porque no ha podido tener un novio. Imagínate de las mujeres que han sido violadas cuando tenían 25 años y no vuelven a tener confianza en los hombres nunca más en su vida. No, yo no hablo a los hombres porque me atacó sexualmente mi papá o mi tío o mi exnovio y quedan traumatizadas. Entonces, una sociedad libre, creo yo, es en donde no hay gente traumatizada, no donde tengas el derecho a estar traumatizada. Voy a hacer un poco más extremo. Una sociedad libre es en donde nadie fume, no donde tengas derecho a fumar, en donde puedas comprar cianido, no sé si es cianido, un veneno. O sea, tú deberías de tener el derecho a comprar veneno, pero una sociedad libre es donde nadie utilice veneno para envenenarse. O sea, uno debería tener el derecho de comprar gansitos, pero una sociedad libre es en donde toda la comida es libre, libre de GMOs, bueno, algunos GMOs son buenos, por cierto, pero libres de productos que son contraproducentes para ti y eso no está peleado con el liberalismo, no está peleado con el libre mercado. Una sociedad, mira, Víctor, es una pregunta que yo me hago mucho. En Estados Unidos no sé cuántos balaceras hay, pero en Reino Unido no hay balaceras, nada. Entonces me pregunto yo más, ¿qué quiero más? ¿Vivir en una sociedad donde haya libre acceso a las armas o una sociedad donde no haya violencia, como es el caso del Reino Unido? Y a veces se me meten pensamientos de decir, es que es mejor que no. Hay cuestiones o sea, que es muy difícil racionalizar. Y entiendo, o sea, hasta qué punto la gente debería de tener acceso a una bomba atómica en nuestra casa. ¿Qué pasa si una sinagoga debería estar al lado de una mezquita, en donde la mezquita directamente busque o rápidamente se pudiese desmodelizar? Entonces, el liberalismo nos da racionalidad y nos da libertad de mercado. Lo que no nos da es la dirección de cómo correr, cómo caminar en nuestras vidas. Y creo que eso es más importante del libro de Viktor Frankl. No me acuerdo, no, él sobrevivió a un campo de concentración y aún así mantuvo un objetivo de vida. O sea, hay gente que en los peores casos más miserables y más inhumanos consiguen un sentido de vida, mientras que gente que tiene la máxima cantidad de dinero y acceso y etcétera, fama, pues está en depresión total. Hay que leer a Ayn Rand en ese sentido, creo yo. Respecto a lo que platicas, pero bueno, ya esto se está extendiendo mucho y seguramente tú tienes cosas que hacer, pero me surgió también todo este debate respecto a la figura de Javier Milei, pero también lo que tiene que ver aquí en México con Xochitl Gálvez. Muchos libertarios en uno u otro caso que dicen, no, es que yo no voy a votar por Milei o no voy a votar por Xochitl Gálvez, pues porque no comparto determinado punto de vista, dejando de lado, bueno, pues el grave peligro que está viviendo Argentina si quedaba en manos de los criminales de siempre. O lo que puede pasar en México, si preferimos, no sé, dividir el voto, porque pues Xochitl Gálvez no representa la pureza libertaria, por poner un caso. Pero bueno, esos son temas que
que una buena plática contigo genera muchas dudas, muchas ventanas, muchas derivaciones. Y bueno, yo te tengo que agradecer mucho tu tiempo y tu esfuerzo para comunicar estos temas que a veces son tan complejos y tan difíciles de explicar. Alejandro. Mira, esta sería mi respuesta, Víctor. Antes de pensar si Xochitl o Milei son buenos o malos, ¿tiene usted independencia financiera? ¿Tiene independencia y abundancia sexual? ¿Tiene independencia física? O sea, usted es fuerte, puede correr, se siente bien en su cuerpo. ¿Tiene paz espiritual y mental? ¿Tiene una comunidad de amigos y su familia lo quiere y lo ama? Si la respuesta es sí, se puede enfocar a un cuarto, un quinto nivel de prioridad que es la política. Si la respuesta es no, no importa quién entre en el régimen político, si es comunista, si es socialista, si es libertario, si es de extrema derecha, si es globalista, si es nacionalista, pues su vida no va a cambiar. O sea, tu peso no cambia si gana o pierde el político. Tú no tienes más o menos amigos y mejor relación si tú ganas o no. Entonces entra el tema de la digital citizenship. Mira, ¿qué es aristocracia? ¿Qué es riqueza? Lo más rápido es quien tenga la capacidad de emigrar, quien hable dos, tres, cuatro idiomas y pueda rápidamente irse a Kenia. Yo viví en Kenia, estoy a punto de irme a Nigeria y a Filipinas, porque tengo comunidad, no solamente tengo los social skills, la habilidad, el carisma, etcétera, hablo muy bien inglés, trabajo en una industria digital que es Venture Capital, tengo la fortaleza física. Por desgracia, mira, una de de los problemas, las mujeres por desgracia no pueden viajar a muchos lugares porque tienen, es posibilidad de un ataque sexual. En Bahrein, si te violan, a las mujeres las criminalizan, les pegan por ser violadas. Es el colmo, es satánico. Y a los hombres no. Entonces, pues tenemos un privilegio y hay que utilizarlos. O sea, ¿por qué es que nos enfocamos tanto en política y economía teniendo una vida tan fea y tan miserable? Es lo primero que yo pregunto. Y no deberíamos primero tratar de organizar, como Jordan Peterson dice, clean your own house. O sea, arregla tu propio internet, tu propio teléfono, tu propia, o sea, que tu cuarto esté limpio, esté bonito. Aquí te pongo, mira, este es mi árbol de Navidad. Ajá. Y está bonito. Le pusimos mucho tiempo, mucho esfuerzo en hacerlo bonito. Y aquí tengo los libros que yo leo y digo, no, no te digo ni nada, pero yo estoy en muy buena condición física. O sea, yo estoy fuerte con todos los días. Vivo aquí. ¿Y por qué estoy aquí en Guadalajara? Porque en Londres está nevando, está muy frío y anochece a las 4 de la tarde y está miserable. Eso es riqueza. El decir, el invierno no me lo voy a pasar en el frío de Chicago o de San Petersburgo y me voy a ir a un clima más cambiado, siguiendo ganando dólares o libras o euros. Entonces, el mexicano libertario que gane pesos mexicanos, que no me venga con ni sus Mileys ni sus Xochitls. Yo apoyo a Milei, 100%, 100%, pero lo importante no es el cambio sistémico. Hay gente que era feliz en el comunismo y hay gente que es y seguirá siendo infeliz en un libertarianismo. Pues muchas gracias, Julio. Realmente, bueno, pues dejas muchos temas, muchas derivaciones. Te agradezco porque ha sido una plática muy enriquecedora. Y yo solamente tendría, Julio, una última cuestión y es que le pudieras comentar a nuestro público, bueno, dónde te localiza, dónde puede tener acceso a más cosas tuyas y bueno, a lo mejor también algún mensaje final. Muchas gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Julio Alejandro, vivo entre Londres y Oxford. Soy exdirector de 3 compañías de blockchain en Inglaterra y me pueden encontrar como @JulioAlexo
tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram, es lo que más utilizo ahí. Y bueno, doy conferencias, he dado conferencias en Naciones Unidas, el Parlamento Europeo a nivel global, en Estados Unidos en MIT y en Stanford, en Reino Unido, en donde resido, en Oxford, Cambridge, London School of Economics, King's College, Imperial. Y ese es el mensaje final. Nadie viene ni nadie va a venir a salvarte. Todos los problemas que tienes no se van a reducir ni van a mejorar porque en 6 años vaya a ganar o perder un candidato, quien sea. Hay que tomar nuestra vida en nuestras manos, hay que dejar de ser tan dogmáticos, hay que entender de psicología, de felicidad, de deporte. Recuerde que la única profesión que cita Huberman que no tiene tasa de depresión es el convertirte en un deportista profesional a cualquier edad. Entonces, el simple hecho de sudar al aire libre, digo, en la Ciudad de México está cabrón porque hay muchísimo smog, pero que se vayan los fines de semana y que haga 2 horas de ejercicio al día, invariablemente le va a tener un impacto positivo en su vida. Y si quiere venirse a correr, aquí todos los días a las 9 de la mañana en el Parque Metropolitano de Guadalajara, voy a estar aquí diciembre y enero. Y muchas gracias a todos los libertarios mexicanos. Muchas gracias. Gracias a ti, mucha suerte, mucho éxito en todos tus proyectos que son tantos y tan variados, Julio. Realmente, bueno, pues es un honor haberte tenido aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Víctor. Buena onda.